Hola, hola, bienvenidos a nuestro canal Historia de la Química. El día de hoy hablaremos acerca de la química inorgánica. Esta es la que se encarga del estudio integrado de la formación, de la composición, de la estructura y reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos, tales como ácido sulfúrico, carbonato de calcio. Es decir, digamos que poseen enlaces carbono-hidrógeno. Tenemos tres subítems de los cuales hablaremos en el video. El primero sería la teorización de la química inorgánica. Tenemos el segundo, que es el descubrimiento de compuestos inorgánicos. Y por último, tenemos la química inorgánica de síntesis, nacimiento de los procesos catalíticos de uso industrial y de síntesis. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la química inorgánica y sus principales autores. La química inorgánica se encarga del estudio integrado de la formación, composición y estructura que las reacciones químicas de los elementos y compuestos inorgánicos, por ejemplo, ácido sulfúrico o carbonato de calcio, es decir, los que no poseen enlaces carbono-hidrógeno, porque estos pertenecen al campo de la química orgánica. Dicha separación no es simple ni clara, como por ejemplo en la química organometálica, que es una superposición de ambas. Esta antiguamente se definía como la química de la materia inorgánica, pero quedó obsoleta al desecharse la hipótesis de la fuerza vital, característica que se suponía propia de la materia viva que no podía ser creada y permitía la creación de las moléculas orgánicas. Tiene aplicaciones en todos los campos de la industria química, incluyendo catálisis, ciencia de materiales, pigmentos, superpatentes, recubrimientos, fármacos, etcétera. También, como muchos compuestos inorgánicos, son compuestos iónicos que consisten en cationes y aniones unidos por enlaces iónicos. Ejemplo de algunos sales que son compuestos iónicos son el cloruro de magnesio, que consiste en magnesio y cloruro, o el óxido de sodio, que consiste en cationes de sodio y aniones de oxígeno. En cualquier sal, las proporciones de las iones con tales de que las cargas eléctricas se anulen, de modo que el compuesto es eléctricamente neutro. Los iones se describen por su estado de oxidación y su facilidad de formación, que se puede inferir a partir de la potencialización de ionización o de la afinidad electrónica de los elementos originales. Las clases importantes de compuestos inorgánicos son los óxidos, los carbonatos, los sulfatos y los haluros. Como muchos compuestos inorgánicos se caracterizan por sus altos puntos de fusión. Las sales inorgánicas normalmente son malos conductores en estado sólido u otra característica para estos son la facilidad de cristalización. Mientras algunas sales, como por ejemplo el cloruro de sodio, son muy solubles en agua. La creación inorgánica más simple es el doble desplazamiento. Cuando al mezclar dos sales, los iones se intercambian sin cambiar el estado de oxidación. En la reacción redox, sin embargo, un reactivo, que es el oxidante, disminuye su estado de oxidación y otro reactivo, que es el reductor, ve su estado de oxidación aumentando. Cuando un reactivo contiene átomos de hidrógeno, puede producirse una reacción al intercambiar protones en la química ácido-base. En una definición más general, cualquier especie química capaz de unirse a pares de electrones se llama ácido Lewis. O a la inversa, cualquier molécula que tiene a donar un par de electrones se denomina base de Lewis. Los compuestos inorgánicos se encuentran en la naturaleza como minerales. Por ejemplo, el suelo puede contener sulfuro de hierro como pirita o sulfato de calcio como yeso. Bueno, ahora empezaremos a hablar un poco sobre los autores de la química inorgánica. Uno de sus principales autores es Alfred Werner, que nació en Alsacia, antes en Alemania, actualmente en Francia, el 12 de diciembre de 1866 y murió el 15 de noviembre de 1919.
Fue un químico suizo, profesor de la Universidad de Zúrich y ganador del Premio Nobel de Química en 1913 por proponer la configuración de octaedro de los complejos de transición metálica. Desarrolló las bases de complejo metálico moderno. Fue el primer químico inorgánico en ganar el Premio Nobel. De hecho, es el único antes de 1973. Por lo tanto, lo hace uno muy importante en el área de la inorgánica. Alfred Werner realizó a los 18 años sus primeros experimentos químicos, cursó sus estudios en Zúrich y París. Fue profesor de química orgánica del Politécnico de Zúrich en 1895 a los 29 años. Una de sus principales investigaciones científicas fue un trabajo de doctorado que fueron las bases para el estudio de los complejos metálicos. En 1893 anunció la teoría de la coordinación, también llamada las valencias residuales, según la cual los componentes moleculares inorgánicos actúan como un núcleo central alrededor del cual se ubican en un número definido de otros átomos radicales u otras moléculas según un patrón geométrico sencillo y gracias a la cual llegaron a descubrirse los isómeros de muchas combinaciones metálicas. Propuso la configuración del octaedro de los complejos de los metales de transición, lo que hoy se conoce como geometría molecular octaédrica. En 1914 descubrió el Epsol, una sal de cobalto, que es el primer compuesto quiral que no contenía átomos de carbono. Otro autor muy importante de la química inorgánica es Ronald Sidney Nihol, que nació el 29 de enero de 1917 y murió el 4 de diciembre de 1971. Fue un químico australiano que fue una figura destacada en la química inorgánica en las décadas de 1950 y 1960. Como el cuarto de una familia de 6 hijos, el padre de Nigel, Eric Edward, era guardia ferroviario. El abuelo paterno de Nigel fue un calderero nacido en Nykarleby, en la parte de la habla Suecia de Finlandia. Ronald valoraba sus raíces finlandesas y estaba particularmente orgulloso de su elección en 1959 como corresponsal miembro de la Sociedad Química Finlandesa. Proveniente de la pequeña ciudad minera de Broken Hill, fue expuesto temprano al papel de la química inorgánica. Asistió a la escuela pública Warket, secundaria Warken Hill. Lincoln se casó con Maurice Richard en un suburbio de Sydney, en la iglesia parroquial de Kensington. Después de graduarse, asistió a la Universidad de Sydney. Luego supervisado por Sir Christopher Ingle, uno de sus principales tutores al graduarse, que como dije anteriormente, supervisó su trabajo de su proyecto de grado, se trató sobre la química inorgánica. Luego se unió a Avery como químico, donde estaba frustrado porque su trabajo para hacer baterías más duraderas no fue bien recibido por el departamento de marketing. Luego volvió a la docencia, pero ahora en la educación terciaria durante la Segunda Guerra Mundial. Fue oficial de gas, ya que las fuerzas de defensa civil estaban muy preocupadas de que la probabilidad de invasión japonesa incluyera ataques con gas. Fue profesor, luego fue profesor titular de la química inorgánica, aunque estuvo de licencia en Londres desde 1945. Un profesor asociado de química inorgánica en la Universidad Tecnológica Nueva de Gales del Sur. Y en 1955 regresó a Inglaterra como profesor de química en el University College London, donde trabajó hasta su muerte el 4 de diciembre de 1971 a consecuencia de un accidente automovilístico en las afueras de Cambridge, Inglaterra. La investigación o su proyecto de grado más bien se basaba en la química inorgánica, se centró principalmente en la preparación de los compuestos de metal de transición, en particular aquellos que involucran ligándose a organoarsénicos. Su interés en la química del organoarsénico
Fue fomentado en la Universidad de Sydney por George Joseph Burritt, utilizando los diarios de ligandos quelantes fuertes. El químico demostró una variedad de estados de oxidación y números de coordinación para varios metales de transición. Señaló también que el término estado de valencia inusual tenía un significado histórico pero no químico. La definición de estado de oxidación usual se refiere a estados de oxidación que son estables en ambientes formados por aquellas especies químicas que eran comunes en los compuestos inorgánicos clásicos, como por ejemplo óxidos, agua y otros donadores de oxígeno. Los halógenos, incluyendo el flúor y el azufre, que hoy en día, sin embargo, tales especies constituyen solo una minoría de la gran cantidad de átomos donantes y ligandos que pueden unirse al metal. También como un autor de la química inorgánica tenemos a Ronald James Gillespie, que fue un químico británico especializado en el campo de la geometría molecular, que llegó a Canadá tras aceptar una oferta que incluía su propio laboratorio con nuevos equipos que Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, no pudo proporcionar. Fue educado en la Universidad de Londres, obteniendo un diplomado en 1945 y un doctorado en 1957. Fue profesor asistente y luego profesor en el Departamento de la Química de la Universidad King's London en Inglaterra en 1954. Se mudó a la Universidad de McMaster en Canadá en 1958, falleciendo el 26 de febrero de 2021 a la edad de 96 años en la cercana ciudad de Dundas, Ontario. Fue elegido miembro de la Royal Society of Canada en 1965. Este químico hizo un trabajo extenso para expandir la idea del modelo de geometría molecular de repulsión de pares de electrones de valencia, que desarrolló con Ronald Nichols y por lo tanto también se conoce como la teoría de Gillespie-Nichols, y estableciendo las reglas para la asignación de números. Ha escrito varios libros sobre este tema. Junto con otros investigadores también desarrolló la teoría LSP, que es la teoría del empaquetamiento cercano del ligando, que para algunas moléculas permite predecir la geometría sobre la base de la repulsión ligando-ligando. Gillespie también ha realizado un extenso trabajo en la interpretación del radio covalente del flúor. El radio covalente de la mayoría de los átomos se encuentra tomando la mitad de la longitud de un enlace sencillo entre dos átomos similares a una molécula neutra. Calcular el radio covalente del flúor es más difícil debido a su alta electronegatividad en comparación con su pequeño tamaño de radio atómico. El trabajo de este químico sobre la longitud del enlace de flúor se centra en determinar teóricamente el radio covalente de flúor, examinando su radio covalente cuando está unido a varios átomos diferentes. Otro autor muy importante de la química inorgánica es Ronald Sidney Nichols, que nació el 29 de enero de 1917 y murió el 4 de diciembre de 1971. Fue un químico australiano que fue una figura destacada en la química inorgánica en las décadas de 1950 y 1960. Como el cuarto de una familia de 6 hijos, el padre de Nicholl, Eric Edward, era guardia ferroviario. El abuelo paterno de Nicholl fue un calderero nacido en Nykarleby, en la parte de la habla Suecia de Finlandia. Ronald valoraba sus raíces finlandesas y estaba particularmente orgulloso de su elección en 1959 como corresponsal miembro de la Sociedad Química Finlandesa. Proveniente de la pequeña ciudad minera de Broken Hill, fue expuesto temprano al papel de la química inorgánica. Asistió a la escuela pública Warked, secundaria Warked Hill. Lincoln se casó con Maurice Richard un suburbio, en un suburbio de Sydney, en la iglesia parroquial de Kensington. Después de graduarse, asistió a la Universidad de Sydney. Luego supervisado por Sir Christopher Ingle, uno de sus principales
tutores al graduarse, que como dije anteriormente, supervisó su trabajo de su proyecto de grado, se trató sobre la química inorgánica. Luego se unió a Avery como químico, donde estaba frustrado porque su trabajo para hacer baterías más duraderas no fue bien recibido por el departamento de marketing. Luego volvió a la docencia, pero ahora en la educación terciaria durante la Segunda Guerra Mundial. Fue oficial de gas, ya que las fuerzas de defensa civil estaban muy preocupadas de que la probabilidad de invasión japonesa incluyera ataques con gas. Fue profesor titular de la química inorgánica, aunque estuvo de licencia en Londres desde 1945. Un profesor asociado de química inorgánica en la Universidad Tecnológica Nueva de Gales del Sur. Y en 1955 regresó a Inglaterra como profesor de química en el University College London, donde trabajó hasta su muerte el 4 de diciembre de 1971 a consecuencia de un accidente automovilístico en las afueras de Cambridge, Inglaterra. La investigación o su proyecto de grado más bien se basaba en la química inorgánica, se centró principalmente en la preparación de los compuestos de metal de transición, en particular aquellos que involucran ligándose a organoarsénicos. Su interés en la química del organoarsénico fue fomentado en la Universidad de Sydney por George Joseph Burrick, utilizando los diarios de ligandos quelantes fuertes. El químico demostró una variedad de estados de oxidación y números de coordinación para varios metales de transición. Señaló también que el término estado de valencia inusual tenía un significado histórico, pero no químico. La definición de estado de oxidación usual se refiere a estados de oxidación que son estables en ambientes formados por aquellas especies químicas que eran comunes en los compuestos inorgánicos clásicos, como por ejemplo óxidos, agua y otros donadores de oxígeno. Los halógenos, incluyendo el flúor y el azufre, que hoy en día, sin embargo, tales especies constituyen solo una minoría de la gran cantidad de átomos donantes y ligandos que pueden unirse al metal. Hablaremos ahora acerca de los descubrimientos de compuestos inorgánicos. Para recordar un poco el concepto de lo que les mencioné al principio de video, pues tenemos que la química inorgánica es la que incluye todos los compuestos que no poseen el elemento carbono en su fórmula química. Los compuestos inorgánicos se suelen clasificar en binarios, ternarios y cuaternarios según estén formados por 2, 3 o 4 elementos respectivamente. Tenemos que los compuestos binarios son aquellos que tienen óxidos, peróxidos y superóxidos, hidruros y sales binarias. Tenemos que los compuestos ternarios son aquellos que tienen los hidróxidos, los oxoácidos y los oxisales. Y tenemos los compuestos cuaternarios, que son aquellos que están con las sales ácidas y las sales básicas. Ahora bien, para entrar un poco en contexto de qué significa cada uno, tenemos lo siguiente. Un hidróxido es aquel que se produce al unir el radical OH, un producto de la electrolisis del agua con un metal. Tenemos también los óxidos que son el resultado de unir un oxígeno con un metal o un no metal. Decir que los óxidos se clasifican en dos: metálicos cuando se unen a metales de valencia con 1, 2 o 3, o los compuestos no metálicos cuando se unen a elementos del grupo 4A, 5A, 6A y 7A. Tenemos los hidruros, que no son aquellos que se forman con hidrógeno de valencia negativa y un metal. Tenemos también los ácidos, que son, bueno, de ahí se clasifican dos, que son los osácidos, que se forman al mezclar un elemento anhídrido más agua. Y tenemos los hidrácidos, que se forman al combinar el hidrógeno con valencia más 1 con un no metal de valencia negativa. Por último, tenemos lo que son las sales, las cuales son binarias, que se forman con un no metal de valencia negativa y un metal. Y tenemos las sales oxisales, que se forman al mezclar un osácido con un metal.
Ok, y hablando en términos de química inorgánica, esta se refiere a la rama de la química que estudia la síntesis de los reactivos, la composición y estructura de toda la materia que no posee enlaces carbono-hidrógeno. Algunos de los compuestos inorgánicos están presentes en nuestra vida diaria, desde los productos de limpieza como el amonio, la lejía o inclusive los aditivos dentro de los alimentos como el ácido ortofosfórico, el cual podemos encontrar dentro de los refrescos, la leche, el suero, las aguas saborizadas, las carnes procesadas, entre otro tipo de productos. Normalmente la química inorgánica suele ser utilizada en las ramas de la geoquímica, los materiales, la nanoquímica, el cuidado personal y los textiles. Estas son las áreas industriales dentro de las cuales más se puede ver involucrada la química inorgánica. La síntesis es uno de los procesos básicos de química que consiste en obtener un compuesto químico a partir de los elementos o las sustancias más simples que lo conforman. La síntesis química construye compuestos químicos a partir de los compuestos que la constituyen. La ecuación química que implica la combinación de los dos o más sustancias y que dan como resultado la formación de una sustancia que las combina en total o parcialmente y a veces algún otro compuesto al que se le llama subproducto expresan reacciones de síntesis. La síntesis puede darse tanto en sustancias orgánicas como inorgánicas. La síntesis inorgánica es muy importante a nivel industrial, ya que permite obtener sustancias que en su forma natural no existen y en la naturaleza, como sucede con el acero. El acero es una aleación de hierro y carbono o como tal es una síntesis del hierro y el carbono, o de igual forma el bronce. El bronce es una síntesis del cobre, el estaño y a veces níquel. Y con referente a los términos de catálisis, cuando hablamos de catálisis, hablamos más que todo de un fenómeno en que una cantidad relativamente pequeña de una materia extraña a la estequiometría aumenta o disminuye la velocidad de una reacción química sin ser consumida en el proceso. Estos procesos catalíticos corresponden a la mejora en procesos térmicos para la conversión de los crudos reducidos de los procesos de destilación de crudos vírgenes pesados, o como tal, procesos petrolíferos, de gases productos de otros procesos y aún de procesos térmicos y catalíticos. Este tipo de procesos constituye en muchos el núcleo de la refinación moderna en la búsqueda de maximizar el volumen de productos de alto valor comercial que se obtienen en el centro de la refinación, hablando en términos de petrolíferas. A partir de 1950, con la aparición de las nuevas técnicas experimentales, la catálisis conoce un gran desarrollo. Se descubren nuevos procesos catalíticos que constituyen la base de las modernas industrias químicas y petroquímicas. Cuando el catalizador y los reactivos están dispersos en la misma fase, la catálisis se dice que es homogénea. Cuando el catalizador constituye una fase separada, la catálisis es heterogénea.